Muy buenos días para todos los que hacemos parte del pueblo de nuestro Padre Celestial. Hoy es un día para darle gracias al Eterno por el milagro de la vida. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias en este día, porque tú nos mantienes con vida por tu infinita misericordia, en medio de esta peste que está atacando el mundo, en medio de las muchas familias que están sufriendo, Padre Santo y Poderoso, y muchas personas que han perdido la vida por este COVID-19. Te pedimos, Padre Santo, que dé fortaleza y nos dé fortaleza a todos nosotros. Y oremos por todas las familias que están sufriendo el ataque de este COVID-19, Padre Santo y Poderoso. Pero tú tienes el control de todo, bendito Padre Celestial, porque en tu palabra nos enseña cuántas veces tu pueblo y naciones enviaste pestes, enviaste plagas por la maldad, Padre Santo y Poderoso del ser humano. Misericordia y perdón te pediremos siempre, en cada momento y a cada instante de nuestra vida. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros que somos pecadores, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Hoy estamos a 11 de abril del año 2021, un nuevo día para darle gracias al Eterno. Continuamos con el libro Primera de Samuel, capítulos 17 y 18 del Antiguo Pacto. Y continuamos con el libro de Lucas, capítulo 11, del 1 al 28 del Nuevo Pacto. Padre Santo y Poderoso, esta es tu palabra, la palabra que tú le has dejado a tu pueblo, la palabra de restauración, la palabra de salvación, la palabra que nos permite conocerte a ti, a nuestro amado Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, el Consolador y el que da dominio propio. La palabra que es nuestro manual de instrucciones para tu pueblo. Nosotros como tu pueblo debemos obedecer esta palabra. Envía tu Espíritu Santo a nuestra vida para que esta palabra sea grabada en nuestros corazones, sea revelada en nuestros corazones. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Bueno, en el capítulo 17 de Primera de Samuel, Goliat y los israelitas. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando su fuerza en Socot. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acamparon en el valle de La. Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Un famoso guerrero, oriundo de Gad, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 codos. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza pesaba 55 kilos. También era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la espada que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Era un gigante, imagínense, Goliat, origen o familia de los anaquitas, de los nefilín. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados de Israel y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas? Para la batalla. ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un varón que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Imagínense ustedes con ese gigante ahí enfrente. David era hijo de Isaí, un efraíta, que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos varones habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliad, el segundo Abinadab, el tercero Shamá. David, que era el menor, solía ir donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día Isaías, el padre de David, le dijo, toma estas bolsas de trigo tostado, estos 10 panes, y vete pronto al campamento para dárselo a sus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón.
David cumplió con las instrucciones de su padre, Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó la provisión y se puso en camino. Los israelitas y los filisteos se alineaban frente a frente. David, por su parte, se paró, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a la fila para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gad, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Algunos decían: ven a este varón que sale a desafiar a Israel. A quien lo vence y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa, y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Elohim viviente? Miren la convicción que tenía David. Al que lo mate se le dará la recompensa anunciada. ¿Sí? Y ahora, ¿qué dice? Protestó David. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y ese mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de ese filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Imagínense ustedes, David, un chico joven, pero David ya había sido ungido por Samuel, y el espíritu del Eterno estaba sobre él. La valentía de David estaba por encima, y David había sido preparado desde pequeño para esa batalla, como lo vamos a ver. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Estaba ya entrenado. Mire, mataba al león y mataba a los osos. Venía siendo formado por nuestro Padre Celestial para enfrentar a este gigante y para que se hiciera la voluntad del Padre tal cual como él tenía todo bien planificado. Si este siervo tuyo, mi señor, el rey, ha matado leones y osos, lo mismo puedo hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Elohim viviente. Segunda vez que dice lo mismo. El Todopoderoso me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Le dijo Saúl: anda pues, y que el Todopoderoso te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. Claro, David no estaba entrenado para llevar, ni adaptado para llevar el vestido de guerra, no estaba entrenado para eso. De modo que se quitó todo, tomó un bastón, fue al río a escoger 5 piedras, 5 piedras, fue al río a escoger 5 piedras y las metió en su bolsa pastoril. Luego, hondo en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzó hacia David, detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y, al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de su Dios, añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. O sea, venía en carne y sangre. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Todopoderoso de los ejércitos, el Elohei de los ejércitos.
de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Todopoderoso te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Elohim en Israel. La convicción tan grande que tenía David y la confianza que tenía en el Padre Eterno. Todos los que están aquí reconocerán que el Todopoderoso salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Todopoderoso y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Amén. Amén. Así tenemos que orar nosotros cuando tenemos batallas constantes, irnos a nuestro cuarto de guerra y hacer la batalla espiritual, porque la batalla es de nuestro Padre Celestial. Él salva sin necesidad de espada ni de lanza. Tremenda convicción tenía David, amaba al Creador. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente con la piedra. Incrustada entre cejas y cejas, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada, desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza, tal cual como lo había dicho antes de enfrentarse a él. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gad, hasta la puerta de Ecrón. Todo el camino desde Sarayaín hasta Gad y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Luego David tomó la cabeza del Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Miren lo que hizo David aquí. Mató a un guerrero muy famoso de los filisteos. ¿Por qué? Porque se puso a desafiar al ejército de nuestro Padre Celestial. Y el Señor estaba con su pueblo Israel. Y David, en la convicción que tenía, lo enfrentó siendo un muchacho, pero estaba lleno de el poder del Creador. Tenía confianza y no titubeó en nada. No tuve temor de ese gigante. ¿Tienes temor tú de los gigantes que tienes? Amén. Amén. Bueno, varias anotaciones, amén. Lo primero que hay que tener claro es que David es un escogido del Señor, del Dios Amén. viviente. Amén. Eso es súper claro. Lo otro que quiero anotar, mira la seguridad que tenía el filisteo. Tenía una seguridad el filisteo que hasta se atrevió a hacer una apuesta, que si lo derrotaban, ellos eran esclavos de los Amén. israelitas. Sí, así. Si no, los israelitas eran esclavos de los filisteos. Porque ellos confiaban en esa parte que tenían que de esa naturaleza humana, el hombre grande, dice todas las especificaciones, era un gigante, Así es. y se apoyaban que estaban bien dotados de armas, pero se olvidaron de algo importante. Y es que David, a pesar de ser ese hombre diminuto, era el elegido y el escogido por el Señor. Y Amén. ahí, hoy como cristianos tenemos que reflexionar. Nuestras batallas, todas nuestras batallas de cualquier tipo que tengamos, tenemos que librarlas de la mano del Señor. Amén. Por Amén. muy fuerte, por muy poderoso que sea ese gigante que tienes tú, ese gigante cae, pero no cae de acuerdo a tu humanidad como tú lo quieres hacer. Esos son, todas esas batallas se llevan a La los presencia. pies del Señor, a la presencia del Señor. Y Amén. me llama la atención, mira cómo el hermano mayor de David lo menosprecia. Le dice, ¿tú qué haces aquí? Dónde dejaste las pocas ovejas que estabas cuidando? Amén. O sea, lo hace pequeño, lo mira con un desdén. Y a veces
nosotros como cristianos nos fijamos mucho en la apariencia de las personas, de las cosas que de pronto nuestros ojos terrenales pueden ver y no miramos con ojos espirituales. Y ya el Señor había preparado A a David. David. Y me sorprende cuando, es más, el mismo rey le dice que cómo, ¿no? Y él le dice con una tranquilidad, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, si Cristo es el que reina en nuestras vidas, ¿por qué tenemos que tener temor? Usted vaya, preséntele la dificultad al Señor y Él hará. Amén. Ahora, es otro tema que si el Señor nos va a respaldar en la lucha o en la batalla, si estamos cumpliendo la palabra y si estamos siéndole fiel al Señor. Amén. Si no, la oración no va a subir del techo. Amén, así es. Porque nosotros no podemos decir, respáldame, Señor, pero estamos obrando, Un pecado. estamos en pecado y estamos actuando como no debe ser. Amén, así es. Porque de las cosas que nos alejan del Señor es el pecado. El pecado y las ganas de hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera del Señor. Amén. 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 Ahora vemos en el capítulo 18 de Primera de Samuel, David entabla una amistad muy de hermandad con Jonatán, el hijo de Saúl. Pero sin embargo vemos que Saúl empieza a envidiar a David, lo empieza a envidiar mucho, porque todo el pueblo exclamaba, Saúl destruyó un ejército, pero David aniquiló a 10. Y eso le disgustó a Saúl y empezó a envidiar a David. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu inmundo de parte del Todopoderoso se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano, y mientras David tocaba el arpa, como era de costumbre, Saúl se la arrojó, pensando, a este lo clavo en la pared 2 veces. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Todopoderoso lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera al ejército en campaña. Un día Saúl le dijo a David, aquí tienes a Merat, mi hija mayor, te la entrego como esposa. Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl había de casar a su hija Merat con David, Saúl se la entregó por esposa a Adriel de Mejolá. No cumplió la palabra que había dicho ahí. Grave error, era un rey terco, obstinado, perverso y altivo. Y le había dicho a David que le iba a dar como hija la primera, la mayor, y no se la dio a otro, a Adriel de Mejolá. Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró de David. Cuando se lo dijeron a Saúl, le gustó la noticia y pensó, se la entregaré a él como una trampa, para que caiga en manos de los filisteos. Así que volvió a decirle a David, ahora sí vas a ser mi yerno. Miren todo lo que David, cómo empezó a escalar David, cómo empezó David desde su infancia cuidando ovejas y cómo nuestro Padre Santo y Poderoso lo fue llevando hasta llegar a la presencia del Rey, vencer a Goliat y a ser parte de los miembros del Rey, porque estaba destinado a ser rey de Israel. Saúl quería destruir a David como sea, lo mandaba al frente, a la guerra, pero David venía triunfando, totalmente venía triunfando. A cada batalla que lo enviaba, lo hacía mejor y mejor porque el Padre Celestial estaba con David. David iba a ser el rey de Israel y el Padre lo protegía, a pesar de que Saúl quería matarlo como diera de lugar, sacarlo del camino. Amén. Amén, pero mira, Hamilton, hay que mirar el propósito que el Señor tenía ya en la vida de David. Ya era un propósito que David tenía, Amén. que el Señor tenía en la vida de David. Y si lo trasladamos al plano de hoy,
el tema de la envidia va a existir y existirá toda la vida y lo vemos. Saúl no era otra cosa. ¿Qué le molestaba de David? ¿Qué le molestaba? Porque todo lo que hacía David le prosperaba y le salía bien. Pero no era por otra cosa, era que David ya era elegido. Y David, y es más, David alcanza de casarse con la hija del rey, y sin embargo, eso no complació al rey. Amén. Él quería deshacerse como diera lugar de David. Amén. Bueno, ahora nos vamos al capítulo 11 de Lucas. El capítulo 11 de Lucas, del 1 al 28. Jesús enseña cómo orar. Una vez Jesús estaba en cierto lugar orando. Cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando hagan oración, digan: Padre nuestro que estás sobre los cielos, puro y limpio se ha guardado de toda idolatría tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase tu voluntad en el universo como en los cielos. Danos el sustento que necesitamos cada día. Perdona nuestros errores que hemos hecho, como nosotros perdonamos a los que hierran contra nosotros. Y no nos conduzcas a pruebas fuertes, sino líbranos, salvos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la honra para siempre. Amén. También les dijo: suponga que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 hogazas, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada para que él coma. Ahora bien, el que está adentro puede responder: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están en su lecho conmigo, no puedo levantarme para darte nada. Pero les digo, aunque el varón no se levante porque es su amigo, por la importunidad del varón se levantará y le dará lo que necesite. Además, yo mismo les digo a ustedes: permanezcan pidiendo y se les dará, permanezcan buscando y encontrarán, permanezcan llamando y se les abrirá, porque todo el que permanece pidiendo recibe, y el que permanece llamando, la puerta se le abrirá. ¿Habrá algún padre que si su hijo le pide pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Así que si ustedes, aun siendo malos, pecadores, saben darle buenas cosas a sus hijos, cuanto más, mucho más, el Padre permanecerá dando el Espíritu Santo del cielo a aquellos que permanezcan pidiéndole. Así que, señores, todos los que hacemos parte del pueblo debemos permanecer pidiendo al Padre, pidiéndolo Amén. Con mucha fe, con mucha oración. Orar al Padre en espíritu y en verdad, amar al Padre y alabarlo en espíritu y en verdad. Él estaba expulsando un demonio que era mudo. Cuando el demonio había salido, el varón que había estado mudo habló y las personas se quedaron atónitos. Pero algunos de ellos dijeron: es por Belcebú, el gobernador de los demonios, que le echan fuera demonios. Y otros, tratando de tenderle una trampa, demandaron de él una señal del cielo. Pero él, sabiendo lo que estaban pensando, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es destruido, y todas sus casas se derrumban sobre otra. Así que, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Estoy preguntando porque ustedes dicen que es Belcebú y que yo he hecho fuera demonios. Si yo los expulso, si yo expulso demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera las personas? Por lo tanto, ellos serán sus jueces. Pero si echo fuera demonios por el dedo de Elohim, entonces el reino del Todopoderoso ha venido sobre ustedes. Ahí estaban blasfemando contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo del Todopoderoso. Porque decían que Jesús expulsaba demonios por Belcebú y era por el Espíritu Santo, el poder, el consolador que estaban en la vida de nuestro amado Mesías y Salvador. Y ellos blasfemaban. Cuando un varón fuerte que está totalmente equipado para la batalla vigila su propia casa, sus posesiones están seguras. Pero si alguien más fuerte ataca, lo derrota, se lleva el armamento en el cual el varón dependía y divide el botín. Los que no están conmigo, contra mí están.
y los que no recogen conmigo desparraman. Los que no recogen conmigo, los que no recogen ¿qué? La ciega, los que no van a cegar con él, los que recogen al pueblo, los que llevan la palabra al pueblo, pero los que no lo hacen desparraman. ¿Cómo que desparraman? Con una mala doctrina, con una mala enseñanza de la palabra y se van perdiendo y se van separando. No lo llevan a la verdad. Cuando un espíritu inmundo sale de una persona, miren lo que dice esta palabra, este versículo. Cuando un espíritu inmundo sale de una persona, viaja por lugares secos buscando descanso. ¿Viaja por dónde? Por lugares secos. A los espíritus inmundos les gusta andar por dónde? Por el desierto, por los lugares secos. Cuando no lo encuentre, dice, regresaré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra limpia, barrida y en orden. Miren que los espíritus inmundos nos ven a nosotros como qué. Como casa. Como una casa. Como una casa. Y el espíritu inmundo sale ¿por qué? Porque la persona empieza a buscar al Creador, a nuestro amado Jesús, y pide, y pide, y pide. Y llega un momento en que llega el Ruach, el Espíritu Santo en él, y ahí no vale ningún espíritu que esté adentro. Mejor se va. Ese espíritu se va. Pero después dice, regresaré a la casa de donde salí, porque estoy dando mucha vuelta. Cuando llega la encuentra limpia, barrida y en orden, la encuentra limpiecita. Pero la persona resulta que se aparta del Creador, se aparta de lo que había aprendido, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se contrista y mejor sale. Y este espíritu inmundo la encuentra vacía. Entonces va y toma otros 7 espíritus más malvados que él y vienen a vivir allí. Así que al final la persona está peor de lo que estaba antes. Tremenda palabra. Tremendo. ¿Ven lo que pasa cuando la persona está peor que antes? Cuando la persona empieza a adquirir conocimiento de la palabra, va a las congregaciones, escucha la palabra y cree ella que tiene convicción de palabra y la ven, que hablan de la palabra y todo, y de pronto les pasa algo, se apartan del Creador y ya no quieren saber más de él, y resulta que la situación de ella será peor que la de antes. Y así ocurre con muchas personas. Amén. Bueno, yo quiero, mira que al final, solo para aportar, la palabra dice que si nosotros siendo pecadores sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto más el Padre Celestial? O sea que nosotros definitivamente no podemos cansarnos de pedirle a nuestro Padre Celestial. Él nos mira con ojos de Padre. Siempre nos va a recibir en sus brazos. Cuando nos arrepentimos y tenemos un corazón contrito y humillado. Y me llama la atención Hamilton al final, el último 28, que dice que bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es una respuesta que da Jesús a una mujer. Cuando le dice que el bendito el vientre de tu madre, Jesús le respondió, pero aún más, bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. O sea, no es solamente quien la escucha, amén, es quien la pone en práctica y quien la vive. Amén. 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 Entonces, por eso nosotros insistimos y mi esposo insiste mucho en escudriñar, en estudiar la palabra. Y no solamente en escudriñar y estudiar la palabra, es en ponerla en práctica en nuestras vidas. Amén. 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 Entonces, la palabra nos enseña muchas cosas. A mí me marcó mucho fue el espíritu inmundo que vuelve. Que ellos nos ven como una casa, increíble, nos ven como una casa. Esta es mi casa, voy y regreso. Y hay que estar atenta, muy atento y vigilante porque muchas personas, miles de millones, tienen espíritu inmundo dentro de ellos, pero ellos no se dan cuenta, pero son presas de Satanás. Están prisioneros por Satanás a través de esos espíritus inmundos que están en ellos. ¿Estás tú infectado por un espíritu inmundo? La pregunta es, ¿estás infectado por un espíritu inmundo? ¿Qué has hecho para que ese espíritu inmundo entre en tu vida? ¿Qué puerta le has abierto? Reflexionen, piensen, piensen y piensen y piensen.
Padre Santo y poderoso, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Que esta palabra caiga en buena tierra, en el trigo de tu prado, en las ovejas de tu prado, en el trigo de tu campo. Que la palabra sea revelada en nuestros corazones, que llegue a muchas personas y que esta palabra sea replicada a aquellos que la necesitan, aquellos que tú has escogido y estás adheriendo a tu pueblo, recogiéndolo por todo el mundo, entre el mundo de los gentiles, un remanente y un remanente entre tu pueblo Israel, para ser un solo pueblo, para estar contigo, Padre Santo, y con nuestro amado Mesías, en el reino, donde nuestro amado Mesías reinará sobre toda la creación. Manténnos firmes y vigilantes. Amén. Séllanos con la sangre de tu Hijo de ese virus, de ese COVID-19. Amén. Padre Santo, fortalece nuestro sistema inmune. Padre. Manténnos alertas y vigilantes. Sí, Porque tú sí sabes, Padre Santo, Sí, de dónde salió ese virus y cuál es el objetivo de todo eso. Pero cuídanos, cuídanos, Padre Celestial. Guárdanos y séllanos. Amén, amén y amén. Que tengan un día en paz, una semana en paz, sin ataque del enemigo. Amén, amén y amén.